Jabatos y jabatas, lección de historia gratis. Decía Napoleón que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Bueno, pues aquí en este vuestro canal he convocado a Barack Feber, a Héctor Huerta y a Richard Méndez para que me ayuden precisamente a ponerle paternidad a esas derrotas de la selección mexicana en esta doble fecha FIFA, primero ante Estados Unidos y después a Canadá, y un poquito también para repartir responsabilidades de la situación global que está viviendo ahora mismo el Tri. Hay muchos actores, se puede hablar de los futbolistas, se puede hablar del entrenador, se puede hablar de los dirigentes, se puede, y creo yo que deberíamos hablar también un poquito de la prensa, nos tenemos que mirar un poquito el ombligo. Porcentajes, vamos a dar porcentajes de responsabilidades. Barack, ilústrame un poquito, tú que lo sabes todo del Tri, para No, alguien que lo ve desde fuera, ilústrame, ¿quién es el culpable? Y reparte un poquito porcentajes de responsabilidad. no, a ver, lo que ocurre, Alex, pues saludo a Richard y Héctor, es que si vemos la última foto, pues podemos decir, mira, el Tata Martino 35, a Orbelín vamos a darle un 20, a Ochoa vamos a darle un 40, y así nos la podemos llevar. Pero está claro que el mal del fútbol mexicano no pasa por los últimos 90 minutos, ni por los últimos 180 minutos, ni por lo que hemos visto hasta ahora en el octagonal, ni siquiera por lo que hemos visto desde 2018, el día 1, en el que Osorio deja de ser el entrenador tras la derrota del Mundial contra Brasil hasta hoy. No, cada derrota obviamente tiene responsables directos, tiene culpables, pero si hablamos de la poca capacidad que ha tenido México de crecer futbolísticamente y la realidad que se ha plasmado esta semana, que ya intuíamos, pero que lo vimos en la cancha, que Estados Unidos y Canadá no están más atrás de México, eso se veía, no necesitabas que jugaran y que midieran fuerzas, pero bueno, ahí lo tienes. No son dos partidos accidentales, no son dos encuentros que México debió haber ganado y que en otras circunstancias seguramente hubiese hecho. No, México fue superado y México además en el línea por línea no es más que Canadá ni que Estados Unidos. No es inferior, no es inferior tampoco, pero ha dejado de ser superior, ha dejado de tener mejor equipo que los mejores exponentes de la CONCACAF. Y eso tiene un culpable claramente de mil cabezas y son los directivos del fútbol mexicano. Hay un esquema en el que se ha perpetuado un modus operandi en el que se privilegia ganar dinero y sacar a través de selección mexicana y de la Liga MX el mayor ingreso posible, y todo lo que sea deportivo, el roster internacional, tanto de la selección como de los jugadores de la Liga MX, ¿no? Estoy hablando, había un problema con la Libertadores por los calendarios. En lugar de ajustar el calendario de la Liga Mexicana, se mantienen dos liguillas, ¿no? Incluso se mantienen dos copas, es decir, ¿en qué país hay dos copas? Bueno, en México donde hay, yo estoy poniendo un ejemplo porque me podría extender 2 horas, ¿no? Pero ahora me viene a la cabeza. Favor. La Liga MX tiene 48 jornadas, tiene 34 jornadas de liga, ¿no? 17 y 17, más 14 de liguilla, 7 y 7. No hay nada, no hay espacio para meter más partidos. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, que México deje ir a la Copa Libertadores, porque el problema es que México no está avanzando en la Copa Libertadores porque los equipos están mandando suplentes. En lugar de hacer que los equipos manden a sus mejores jugadores, lo que haces es mejor renuncio a seguir participando en la Copa Libertadores. Y podríamos hablar de la Copa América y podríamos hablar de los partidos de la selección mexicana que no están enfocados en que la selección se prepare camino a los partidos oficiales, sino simplemente como efecto taquillero, estratégicamente bien pensado. Y así podríamos seguir con el sistema de competencia de la Liga MX, y todo está diseñado y ha estado diseñado durante por lo menos 30 años para generar ingresos, y parece que administrativamente a la selección le va bien. ¿Esto cómo se refleja en la cancha? No se refleja a los bolsillos de los directivos, de los 14 o 15 dueños que tiene la selección mexicana, y uno por encima de todos los demás, que ahí medio reparte al resto, pues seguramente les salen las cuentas. Ahora, qué bueno sería generar ingresos y además que esto se viera en la cancha. Si México, más allá del partido contra Canadá y contra Estados Unidos, es exactamente el mismo, tiene los mismos problemas y seguimos debatiendo lo mismo cada 4 años, algo se ha hecho mal o algo se sigue haciendo, claro, exactamente como se hacía hace 30 años, y no puedes esperar
que la selección sea mejor de lo que era hace 30 años. Estando de acuerdo totalmente con este diagnóstico tan amplio, Héctor, que nos ha hecho Barak. Ayer también escuchaba a Jorge Ramos en Fútbol Picante decir eso precisamente, que el sistema de competición de México, en el que hay una exigencia brutal y en el que se pide siempre ganar y ganar, también frena muchísimo la aparición y la consolidación de talento joven. Y encima el talento joven que hay no se quiere vender a Europa porque se pide demasiado dinero. Si todo esto es tan evidente y lo hemos estado repasando durante tanto tiempo, ¿por qué no se hace nada? Héctor, no lo entiendo. Pues porque el sistema de competencia a los directivos les gusta los premios que otorga la televisión a los que califican, porque de 18, 12 están en la siguiente ronda. Imagínate tú lo vergonzoso, que solamente 6 quedan fuera, no hay descenso, no hay ascenso, no hay estímulos, no hay temores, y a pesar de que no hay descenso ni ascenso, imagínate la mediocridad de entrenadores que ahora en este torneo aumentó de 76 empates a 106 en este torneo. Del anterior que hubo, entonces, tú sumas la lista de empates de los equipos después de 17 fechas y el torneo pasado te dieron 76, hoy te dan 106. Quiere decir que la propensión a los empates es impresionante. ¿Por qué? Porque ahí lo que les importa es no perder, porque no perder te significa conservarte en la chambita un día más, un día más, un día más. Claro. Y entonces los técnicos en México, 15 de ellos no son mexicanos. Es la liga que tiene menos técnicos oriundos, pues. O sea, solamente Michele Año, Herrera y Aguirre, mexicanos. Todos los demás vienen de donde tú quieras, menos de las canteras mexicanas de entrenadores. Lo cual quiere decir que si tú hablas de una seña de identidad, digamos, una idiosincrasia del futbolista mexicano que se ve reflejada en la cancha, pues no es posible, porque además tienes una cuota de 10 extranjeros que puedes meter a 9 en un partido. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene un mexicano de jugar? Esto es el sistema de competencias. Luego también, los intereses creados de selección. Es increíble que cuando tú vas a jugar contra Estados Unidos y Canadá, 2 partidos cruciales para esta eliminatoria, viajen, en lugar de viajar a Estados Unidos, donde van a jugar el partido, el Chucky Lozano y Edson Álvarez, 2 jugadores importantísimos para la selección, viajen a México a hacer comerciales y después no puedan viajar a Estados Unidos porque hay neblina. Y entonces llegan a entrenar hasta el miércoles cuando tenían que entrenar desde el lunes con la selección. De por sí muy pocos días y desperdiciarlos en hacer comerciales ahorita. Entonces es increíble los intereses comerciales como también de alguna manera entorpecen el trabajo del Tata Martino. Ahora vamos a cuerpo técnico y jugadores. El Tata Martino indudablemente que entró en una zona de confort. O sea, no cabe la menor duda de que él, atrincherado en la pandemia, en su centro de alto rendimiento, no viaja a Europa, no va con los jugadores, no va en directo, in situ, para verlos en sus equipos, no va a los entrenamientos, para ver cómo anda en el Ajax. Héctor, ¿sabes por qué creo que no va? ¿Sabes por qué creo que no va? Porque la lista está más o menos preestablecida. O sea, ¿para qué va a ir a ver? Sí. Ese es el problema, que no quiere, no sé si es el Tata o no sé si es porque desde arriba le dicen que no, pero parece que no quiere ampliar la base de jugadores de la selección. Pero, por ejemplo, te pongo 2 casos, el ejemplo. Sí. Tecatito Corona, que perdió la titularidad con el Porto, ¿no? A ver, ¿qué pasa con Tecatito? A ver, su medio ambiente, su familia, ¿cómo está? Él, ¿cómo está en su persona? ¿Llega a los entrenamientos bien? ¿Llega tarde? ¿En qué condiciones llega a entrenar? El técnico, ¿por qué decidió prescindirlo con él? Hablar con el técnico. Luego si se peleó con los doctores del Porto. Por eso, vamos con Diego Lainez. Las puertas del tragado. Vamos a ver a Diego Lainez. Hoy se lesionó el Chucky, ya no tenemos quién. O sea, ya no está Lainez en el equipo. ¿Por qué no se le llamó a Lainez? Se lo llevaron a los Juegos Olímpicos, se lo hicieron jugar y se lesionó allí. Es que por eso, pero ya está las ganas que había de trascender en los Juegos Olímpicos, claro. Llevándose a Ochoa, por ejemplo, que es un comentario que ha salido fuera de cámara. Ahí estamos hablando de al Tata Martino, responsabilidad directa de los jugadores, porque él es el que elige. Y si elige a los mismos, se está equivocando, porque los resultados no lo avalan. Y si elige a otros, ¿por qué no toma riesgos como toma el técnico de Estados Unidos de hacer una delantera en promedio de edad de 20 años? ¿Por qué no tomas ese riesgo? Igual porque tampoco hay jugadores, Héctor. Bueno, es que, por ejemplo, Marcelo Flores es un chico del Arsenal que juega muy bien en la selección sub-20. Bueno, y no tomas el riesgo de llamarlo a la mayor, ¿por qué no? Pero si está jugando, pero no está jugando ni con el primer equipo del Arsenal. No queremos tener lo entiendo. Y el otro día convocó a un jugador del América que ha jugado 20 segundos en primera división y lo llevó al partido de Ecuador, ¿recuerdan? Bueno, eso sí. Nadie sabe ni su nombre, ¿no? O sea, es verdad.
Entonces, son cosas que el Tata también en su área de injerencia me parece que también ha fallado. O sea, ha insistido en jugadores que sistemáticamente le han fallado. El Chaca Rodríguez es un ejemplo clarísimo. Hace mucho que viene con un bajísimo nivel. Jesús Gallardo como lateral izquierdo te da muchísimas ventajas. Ahí está el centro de Wea que remata Pulisic en el área, ¿no? Sabemos que Memo Ochoa no sabe salir. 2 goles de esta eliminatoria fueron en el área chica, los remates. Ayer Canadá y luego Estados Unidos Pulisic. Entonces, hay muchas cosas en esta selección que nunca se han cuestionado y que sí deberían de merecer un análisis profundo. ¿Quién cuestiona al Tata? ¿Quién le va a decir, oye, lo estás haciendo mal? ¿Quién en la federación? John de Luisa, no creo. Torrado, tampoco. ¿Quién más? No hay nadie que le diga al Tata, oye, espérame, intercambiemos un punto de vista, ¿no? Debería, es como un Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Richard, que has estado calladito, pobre, ahí escuchando todos los argumentos. Perdón, Richard. Ahora que hablábamos, ahora que hablábamos de Memo Ochoa, no sé si fue por ser un poquito populista, pero aquellas declaraciones no le sentaron demasiado bien, lo de son el espejo en el que nos miramos. Uno se para a pensar también en la producción de futbolistas, ¿no? Lo que hablábamos, tú conoces muy bien tanto el fútbol de Estados Unidos como el de Canadá por la MLS. Ellos están produciendo jugadores, es decir, las ligas o la MLS tiene menos nivel que la Liga Mexicana, pero en cambio exporta muchísimos más futbolistas. Luego hay países pequeñísimos, caso de Uruguay, por ejemplo, que exporta futbolistas, la Liga Argentina que está desestructurada, pero que sigue exportando futbolistas. Hay un fallo estructural terrible y lo peor que se podría hacer, Richard, creo yo, es la autocomplacencia, ¿no? De decir, nosotros somos los mejores, nosotros somos el espejo donde se miran los demás, la prensa también, nosotros tenemos mucha parte de culpa porque cuando ganan los magnificamos y cuando pierden los queremos matar. No sé cómo lo ves tú. A ver, esa arrogancia a la cual te lleva el entorno, creo que por ahí hay que comenzar, ¿no? Las declaraciones aquellas muy desafortunadas de Memo Ochoa no distan demasiado de lo que ha sido el sentir también del entorno dentro del fútbol mexicano a la hora de mirar, asomarse por la ventana y mirar al resto de CONCACAF que por años los vistes, estaban en la calle mientras tú lo veías desde lo alto en la ventana de una habitación muy cómoda, muy lujosa, porque sí, era el gigante el que estaba en lo más alto del fútbol. Pero todo esto se viene abajo y cuando no tienes planes realmente de crecimiento. Héctor decía algo que es muy cierto. ¿Quién va a cuestionar al Tata? Bueno, ¿quién va a cuestionar hoy en día, por encima de los medios, a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Quién va a cuestionar a los directivos de los clubes, que prácticamente son los que quitan y ponen dentro de la Federación Mexicana? ¿Quién va a cuestionar a los que de algún modo tratan de imponer jugadores, no solamente dentro del torneo local? Y cuando digo dentro del torneo local, obviamente me refiero a los cupos de extranjero, que eso no se pueden tocar porque eso representa lo mediático, eso representa que el equipo que tiene más dinero puede gastárselo en lo que le dé la gana sin que nadie le diga no puedes irte por allí porque hay que tratar de cuidar un poco el crecimiento del desarrollo del futbolista mexicano. ¿Quién los cuestiona a ellos? Obviamente para mí aquí los mayores responsables siempre van a estar con el cuello blanco y la corbata puesta. Son los directivos, obviamente, son los representantes, son los que manejan la parte de comercialización y marketing de la selección y los que manejan también los derechos televisivos. Ellos son los que en cierto modo han permitido que se cree no una estructura, un sistema, porque en realidad es eso. El fútbol mexicano no va a ir hacia el camino adecuado hasta que cambia el sistema. No es cambiar al técnico, no es cambiar a un directivo, no es salir de unos presidentes de clubes, no es salir de los técnicos. El problema es el sistema. Bueno, el sistema es lo que está mal. Y entonces, es hacia allá hacia donde hay que apuntar. Para tú alterar el sistema, perdón. Sí, no. Entonces, señores, si el problema es el sistema y lo tenemos todo muy claro, porque creo que estamos todos coincidiendo en lo mismo, una pregunta rapidita para los tres y empiezo contigo, Richard. ¿Cómo se cambia esto? ¿Es posible cambiarlo o esta es la realidad del fútbol mexicano y hay que pues, hacer así? Decir, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Parafraseando también a Ronald Koeman. Es la realidad del fútbol mexicano, pero esto hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo comenzando por el debate. El debate tiene que ser sincero, el debate no tiene que ser señalando todo lo que sucedió y quedándose concentrado en lo que pasó en los últimos 180 minutos, señalando al Tata Martino, señalando a Memo Ochoa, y no nos damos cuenta que es un problema estructural. Cuando se abra el debate, cuando se lleve el debate al sistema de lo que acontece alrededor del fútbol mexicano, entonces comenzará a cambiarse. Pero mientras ese debate no incluya lo que es el génesis de toda esta dificultad que hoy en día pone a México a la par de Panamá y por debajo
de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, mientras eso no suceda, va a ser muy difícil que se cambie. Señores, rapidito porque estamos ya pasadísimos de tiempo. Barak, ¿se puede cambiar o toca resignarse? Toca resignarse o esperar un milagro, porque lo hemos visto con muchas dictaduras, desgraciadamente, en temas mucho más importantes, ¿no? Muere el dictador y piensas que ya está solucionado el tema y muchas veces los que vienen de abajo resultan peores, ¿no? Los herederos. Y aquí me refiero a que aún pensando en que Televisa o la familia Azcárraga o quien sea que haya dominado al resto de directivos en la historia reciente del fútbol mexicano sea relegado en el poder, en la toma de decisiones, algo que se ve muy, muy, muy complicado, pero aún en ese escenario, ¿qué tal si llega un Irarrágorri? Y es todavía peor, ¿no? Porque están hechos de la misma y cortados con la misma tijera, ¿no? Entonces, esto va a seguir así. Y es muy, muy, muy complicado pensar que realmente primero va a haber a nivel directivo una lucha por el poder que te lleve a que el poder acabe en mejores manos, ¿no? Si quien tiene el poder ahora mismo lo pierde, lo normal, lo hemos visto históricamente y lo podemos ver en la fotografía que ahora mismo tenemos el fútbol mexicano, lo normal es que desgraciadamente caiga en manos aún peores. O sea, rebelión en la granja, básicamente. El argumento de rebelión en la granja de George Orwell. Héctor, la misma pregunta y te pido brevedad. ¿Se puede arreglar de alguna manera o esto es lo que hay, punto? Entonces yo creo que la selección esta que fue a los 2 partidos es reflejo de la Liga Mexicana, porque la Liga Mexicana llevó 19 jugadores a esta selección de los 27, 8 de Europa, 0 de la MLS. Esto es el reflejo. Son 19 jugadores que participan semana a semana en un torneo mediocre, en un torneo donde prevalecen la conquista de puntos, donde hay 10 extranjeros por equipo, donde no hay descenso, no hay ascenso. Aquí yo creo que hay que responsabilizar no solamente a los que han manejado el fútbol desde muchos años, sino también a los que en los últimos años han tomado las 2 decisiones más estúpidas del fútbol mexicano. Primero, abolir el descenso y después abolir el ascenso automático. Esas 2 cosas han hecho que el fútbol se mediocrice y entonces, por lo tanto, las peleas ahí son por nada. O sea, ¿qué pelean los últimos lugares? Pues nada, nomás pagar porque además había multas altas de 120 millones al que quedara en último lugar. Luego se dividieron, esos 240 que eran inicialmente, se pasaron a 120, 75 y 50. Pues ahora ya son 80, 40 y 20. O sea, ya hicieron barata para todos, ¿no? Sí. El buen fin tomaron también en el fútbol, ¿no? El caso es que no hay ningún responsable nunca hay una cabeza visible que uno diga, este está programando al fútbol mexicano para los próximos 15 años. No hay nada, es el día a día. Eso es lo que pasa ahorita. Y en el día a día el que paga los platos rotos siempre es Esa es la selección, es el reflejo. Siempre es el entrenador. Bueno, señores, muchísimas gracias. Arrancamos el segmento con una frase célebre de Napoleón. Vamos a cerrarla con otra del más grande, de Johan Cruyff, que decía, si cuando ganábamos no tenían ni idea de por qué ganábamos, ahora que perdemos, ¿qué van a saber? Hasta luego, jabatos y jabatas.